Hola familia y bienvenidos a la parte 2 de Para mi amor abandonado. Así que pónganse cómodos que empezamos. Así Estia empezaba a contarle sobre ella, que es la hija adoptiva de Lord Elea. Una mentira total, pues ella compró su título. Pero gracias a la oportunidad que le dio Kael, ahora era marquesa y no quería defraudarlo. Por eso esperaba que Madame Harmonia la ayudara. Y con esto Estia juntaba todos los puntos débiles de Madame Harmonia. Y aunque al principio lo dudó, Harmonia solo quería saber algo: el cómo fue que se casó con el marqués. Y ahí Estia remató su plan diciendo que ha admirado al marqués desde hace mucho tiempo. Estaba preocupada por él porque estaba triste por la boda de los príncipes, así que fue hasta su residencia y ahí fue cuando él le dio un certificado de matrimonio. Todo a causa de su corazón vacío. Dado a que había recibido un gran favor de él, fue al templo. No creía justo que su esposo siga aferrado a un amor imposible, así que recuperó las tierras que donó en honor a su amada. Pero ahora quería corresponder fielmente al marqués, no ser una humillación para él. Así que por eso le pedía ayuda a Madame Harmonia. Dado a esto, Madame Harmonia cayó redondita. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Y bueno, Estia tenía una aliada. Aparte de ello, tendrá mucho de qué estudiar. Todo fue tranquilo, pero días más tarde en la mansión, la doncella Coris llegaba a ver a Estia. Le contaba que quienes robaron a la joyería fueron atrapados, y para Estia esto iba como lo desea, porque así el príncipe ya no dudará de sus poderes. En eso Estia preguntó por Kael. Ahora mismo estaba con un invitado. Estia se asustó, preguntando si acaso ese invitado es Hyperion. Coris decía que sí y Estia se sorprendía, pues Hyperion es el nombre en incógnito del príncipe heredero. Sabía que él vino porque comprobó sus poderes, pero ¿por qué llegó a ver a Kael? No debía hacerlo. Iba furiosa y se encontraba con Urus en la puerta, quien estaba escuchando la conversación, pues también estaba preocupado. Pero en medio de escuchar lo que ocurría, escucharon que un vidrio se rompía. Estia ingresó de golpe y al ver lastimado a Kael corrió ante él. Estaba preocupada y enfureció más cuando realmente se trataba del príncipe. Así que Estia gritando le pedía al príncipe que se fuera, y dado a que Helios complicó todo, se marchaba. Tras eso, Kael se sentía débil. Estia estaba muy preocupada por él, pero Kael estaba triste. Odiaba ver a Estia así, pero dado al impacto de conversar con Helios, terminaba desmayándose. Pasaron pocas horas y Estia estaba ahí junto a Kael. Esperaba verlo bien. Ya el médico lo había revisado y curado su mano, pero en voz alta Estia preguntaba ¿qué diablos hablaron ellos dos? Y bueno, se asustaba porque Kael justo había despertado. Kael le preguntaba si sabía que Helios iba a llegar hoy. Estia no lo sabía. Le contaba que con su poder no puede verlo todo, pero Kael lo decía porque lo que más desea es evitar a los príncipes para siempre. Hace unas horas cuando Helios llegó, le hablaba como si nada hubiese pasado entre ellos dos. Fue para saber si de verdad se casó con esa mujer tan extraña. Kael no le dio importancia. ¿Acaso solo pensaba él casarse? Para Helios esto era descabellado, ni siquiera la conoce, pero Kael sabía que de nada sirve ser cauteloso. Él lo fue y perdió lo que más amaba, así que le contó a Helios que el día de su boda él intentó morir, pero fue su esposa quien lo salvó. Helios se sintió culpable, no podía entender por qué no le dijo nada si son amigos. Nuevamente Kael sentía que lo estaba culpando, pero ¿acaso era culpa de él por enamorarse de alguien quien no le correspondió? Pero fue la gota que derramó el vaso cuando Helios mencionó que Diana estaría muy triste si lo viera así, porque siempre ha estado preocupada por él. Kael enfurecía. Si eso fuese verdad, entonces ¿por qué demonios no le enviaron ni una sola carta? Y entre gritos le pedía que se fuera. Solo vino a decir tonterías. Y así fue como terminó lastimando su mano al golpear la ventana. Kael, tras contarle a Estia un poco de lo que habló con Helios, le decía que lo único que espera es que al menos ellos sean felices, pero aún así no encuentra la manera de enfrentarse a esto. ¿Cómo seguir? Por eso desea morir. Antes le frustraba el no haber podido hacerlo, pero fue gracias a Estia que apenas se daba cuenta que ahora debía ser honesto consigo mismo. Y para Estia esto era maravilloso. Su dulce favorito está mejor, y ahora lo confirmaba. Regresó solo para hacer que él sea muy feliz.
Más tarde, Diana se había enterado por Helios de la conversación que tuvo con Kael. Se asustó al enterarse que Kael casi se quita la vida el día de su boda y que fue esa mujer quien lo salvó, por lo que ya estaba planificando investigar a Hestia. Pero así con los días, Hestia se encontraba en una fiesta de té de la nobleza y todas se interesaban en ella. Pero por suerte, días antes, Madame Harmonia le había estado enseñando todo sobre una fiesta de té. Sobre todo porque sabía que ella, al ser la famosísima esposa del marqués Kael, iban a estar indagando sobre ella, preguntarle cómo llegó a casarse con él y sobre todo debía enfrentarse a la condesa Irene, una socialité. Hestia sabía que iba a ser complicado, más que todo porque si no lo hace bien, humillarán al marqués. Pero así, tras pensar en ir o no adentrarse a la boca del lobo, bueno, dijo, lo haré. Ya Madame Harmonia, verla tan preocupada, le dijo que ella puede y pensaba enseñarle todo lo necesario para que todo salga bien. Y así fue como llegó a esta fiesta de té, donde la condesa Irene esperaba saber más de la marquesa. Pero, gracias a las enseñanzas de Madame Harmonia, hoy Hestia iniciaba con su modo actuación. Entre apenada y nerviosa, decía estar temblando por estar rodeada de gente tan famosa. Con esto ya se las ganaba. Y claro, Hestia sabía que en su mundo se llama adulación. Y es algo que ella sabe hacer de sobra. A partir de ese momento volvió a hablar de la misma manera en que lo hizo con Madame Harmonia, para convencerla, logrando ganarse así el apoyo de todas. Aunque de la nada salió el tema de si acaso Hestia no le preocupa la historia de amor del marqués Kael. Para esto, Madame Harmonia también le dio unos tips. Y aunque el escuchar mencionar a su dulce Kael la enfureció, lo tomó con mucha calma, pues decía que para el marqués esa relación es antigua y pasada de moda. Tras su primera fiesta de té, llegó a casa muy agotada. No sabía que eso de convivir entre la sociedad sea tan agotador, pero se motivaba. Todo esto es por Kael. Así recordaba que tiene un plan en marcha, pues durante la fiesta de té la condesa Irene había mencionado que pronto serán invitadas a la fiesta de té organizada por la princesa heredera. Y ya se imaginaban un fiasco del evento, pues al ser una simple plebeya con suerte, no sabría organizar eso como se debe. Este aprovechó el momento para mencionar que ella pronto irá a ver a la princesa Diana y que tenía una invitación de ella. Dado a eso, todos la vieron como una gran oportunidad, pidiéndole a Hestia que consiga cierta información para ellas. Así fue como Hestia terminaba su día. Emocionada, debía planificar todo muy bien. Y para su buena suerte tiene su fiel amigo, su diario, en donde ella anotó apenas regresó al pasado todos los acontecimientos del futuro. Y hoy era el momento de usarlos. Así encontró algo que impactará a los príncipes. Al día siguiente, Hestia pensaba platicar con Kael antes de armar su plan, pero no sabía si era apropiado ir por su cuenta a verlo, así que terminaba pidiéndole ayuda a Urus. Aunque Urus le pedía que fuera ella misma, Kael no se iba a enojar, pero Hestia pensaba que a lo mejor a él no le gusta hacerle favores, y no era eso, pero así logró conseguir una audiencia con Kael. Al momento, Hestia le contaba que irá a ver a Diana. Kael no reaccionó, fue como que le dio igual, aunque él en tono molesto le decía que en el futuro no moleste a la servidumbre para llegar a hablar ante él. Solo tiene que llegar a su habitación y ya. Hestia se puso nerviosa, pues no quería molestar a nadie. Hace unos minutos, cuando llegó Urus, le había explicado que la marquesa desea verlo. Para Kael era raro que pida permiso, pero en eso Urus le pedía un favor. Le pedía a Kael que le dijera a Hestia que puede ir a su habitación cuando ella lo desee. Quería que él se lo diga porque si lo dice Urus lo malinterpretará. Y fue por eso que Kael se lo había dicho ahora. Pero, como siempre, su tono y la forma en cómo lo dijo fueron malinterpretados por Hestia. Y Urus solo quería que se vuelvan más cercanos. Mientras, Hestia se sentía miserable. ¿Cómo pudo ser tan molestosa? Pero bueno, ya Kael le pedía que se fuera. Y justo ahí, Hestia reaccionó. Tenía algo más que pedirle. Y con determinación le pedía que le preste su anillo de diamante rosa. Pues juraba que incluso si muere traerá intacto el anillo. Kael rápidamente se levantó. Le dijo que eso no va a ser necesario. Y como si nada, le entregaba el anillo que pedía. Aparte agregó que puede quedárselo, porque este no tiene dueño. Hestia sabía lo que significaba este anillo para él, pero más allá de que haya sido diseñado para Diana, Hestia estaba feliz. Era el primer regalo que le había dado el marqués, y con esto su plan iniciaba. Hasta Kael notaba que su esposa como que va a matar a alguien, y le deseaba mucha suerte.
Con los días, luego de pedir una audiencia con la princesa heredera, esta había aceptado. Llegaba ante Diana, tenía ya la información para Helios, y aparte tenía el anillo, así que todo iba a salir bien. Además, ese anillo era hermoso y si se lo regaló a ella es porque abandonó sus sentimientos ante Diana. Pero así llegaba su presa. Perfecto. Hestia, claro que estaba con una sonrisa y Diana no. Ella quería saber por qué desea verla. Hestia empezó a jugar. Le dijo que solamente quería dar sus respetos a la princesa heredera, pero al levantar su mano mostraba el anillo de diamante rosa. Anillo que claro que Hestia vio. Moría por ver la reacción de Diana, pero ella supo simular muy bien su sonrisa. Aunque Hestia lograba notar que Diana no estaba cómoda, solo fingía. Pero en eso, Hestia le daba una carta a Diana, pues quería usar sus habilidades de premoniciones para el bien del país. Pues Hestia había preparado el anillo para Diana y la carta para Helios, y es una noticia sobre unos bandidos que aparecerán en la frontera. Antes Helios no pudo hacer nada y una guerra empezó, pero ahora Hestia quería evitarlo. Pero claro que pensaba sacar provecho de esto. Le contaba que si no logran someter a esas tropas en la frontera y lograr un tratado con el reino vecino, el reino entrará en guerra. Diana no entendía por qué se lo dice a ella y no a Helios, y es porque Hestia quería algo a cambio. Quería saber la fecha del próximo té imperial que Diana organizará. Y esto para Diana fue una ofensa. Se enojaba y Hestia sabía que eso iba a ser delicado. Pero ella vino preparada. Empezaba medio a llorar, a actuar, decir que ha cometido un error. Solo pensó que al entregarles una gran profecía podía recibir algo pequeño a cambio. Diana rápidamente se calmó. Entendía que comparado con la información que le dio, decirle cuándo será la fiesta de té no es nada. Pero le comentaba que aún no ha hecho planes, así que pensaba enviarle una carta con la fecha de la fiesta antes de hacerla pública, pero sí esperaba que Hestia aprenda a ser más delicada. Debe respetarla ya que ella es la princesa heredera. Hestia se disculpaba, pero a su vez entendía. La Diana que una vez fue una santa ya no existe, y en eso Diana preguntaba por el anillo. ¿Acaso Kael se lo dio? ¿Caíste? Para Hestia era una maravilla que haya caído en su trampa. Emocionada decía que se lo dio su marido y es tan hermoso. Ya la veía tan incómoda. Que bueno, Hestia ahora sí empezaba con su gran actuación. Decía que en realidad no esperaba un regalo así. Es una joya tan única. ¿Cuándo la habrá conseguido? Hace cosas tan románticas por mí. Y en eso, al verla pálida, le preguntaba a la princesa si ocurre algo. Se disculpaba, quizás alardeó mucho sobre una joya que no es de ella. La princesa decía que no es nada, que solo admiraba esa joya tan rara, pero así Hestia remataba su show, diciéndole que es tan hermosa esta joya. Se podría decir que incluso es como ver el precioso cabello de su alteza la princesa heredera. Al ver a Hestia sorprendida, bueno, la hizo sentir como una basura, diciendo que apenas se da cuenta que este anillo no era diseñado para ella, sino para el primer amor de Kael. La princesa intentó negarlo, pero Hestia empezaba a disque llorar, diciéndole que el dueño original de esto tan bonito no es ella. Rápidamente trató de tranquilizarla, decirle que Kael se lo regaló sin malicia, pero Hestia decía: yo era feliz sin saber que esto era así. Y bueno, así la hacía sentir mucho más miserable. Pero ahora Hestia entendía algo. Antes ella era una santa, pero dado a que la historia cambia, se convertirá en una villana. Y Hestia colaboraba, diciendo que no se preocupe, apenas se da cuenta cuál es su verdadero lugar en el corazón de Kael. Diana enloqueció, le decía que se vaya y que mejor cuide bien de Kael. Y así Diana huyó. Hestia quedó sorprendida. Todo había salido como lo deseaba. Maravillosa jugada. Más tarde llegó a la residencia y era recibida por Urus. Aquel la veía feliz y como no estarlo, si fue placentero ver a Diana desquiciarse. Pero así decidía ir a ver a Kael, contarle cómo le fue. Pero al llegar Kael le preguntó algo inesperado. ¿Cómo está Diana? Y pues dado a que ella conoce el futuro, quería saber si Diana va a tener un final feliz. Hestia sabía que era difícil que Kael se olvide por completo de Diana, pero la verdad es que el futuro que vio es a una Diana sin sus poderes de santa. Después de la fascinante boda de los protagonistas, se dio la muerte de Kael. A raíz de ello, los poderes de Diana se empezaron a debilitar hasta el punto de desaparecer. Y ahora Diana era una niña bonita de buen corazón cuyo único apoyo es el príncipe heredero. Y
así recordaba la última discusión de ellos, y es porque no habían podido aún tener hijos. Ahora, con lo que Kael le preguntó, Hestia no sabía si decirle o no esto. Quizás Kael se apiada de Diana y vuelve con ella, pero en eso Kael le dijo que no se preocupe, él ya terminó con Diana, solo quiere la verdad. Hestia sabía que él podía mentir, pues aún en su rostro hay tristeza y evidentemente hay también amor, pero aún así era mejor que lo sepa todo. Le contó que Diana perderá sus poderes curativos pronto, y aunque esto lo sorprendió, se asombró aún más cuando Hestia le dijo que ella también los perderá. Ya no podrá ver el futuro de nadie, ese es su destino, pues pronto llegará ese futuro en el que murió y regresó al pasado, así que de ahí en adelante el futuro es incierto. Kael lo comprendió enseguida. ¿Acaso el futuro de Hestia es la muerte? Solo así podría entender que no puede ver más allá de ese tiempo. Pero Hestia no respondió y solamente prometió que hasta ese momento piensa hacer todo lo posible para que sus habilidades sean usadas de buena manera y a beneficio del marqués. Kael quería saber cuándo ocurrirá eso, y Hestia sabía que tenía menos de un año para ese futuro, pero le contaba que Diana, aunque pierda sus poderes, estará sana. Tras decirle todo esto, Kael se abrumó. Le pedía a Hestia que se fuera, y Hestia se fue sin decir nada, pero no entendía. Quizás no debió contarle todo esto. Al día siguiente, Madame Harmonia visitó a Hestia. Ella se veía muy agotada, demacrada, sufrida, porque su Kael estaba sufriendo. En eso, Harmonia le preguntaba si acaso se siente así por la visita a la princesa Diana. Hestia activó su modo actuación diciendo que acaso está novio. Le contó sobre todo lo ocurrido con el anillo que el marqués le regaló, y aunque había sido un regalo para Diana, la princesa no fingió cuando vio el anillo, así que le dijo cómo se sentía, que era mejor no conocer ciertas cosas. Harmonia trataba de subirle el ánimo, pero Hestia decía que quizás la princesa a la final quiere que ella se separe de su esposo. Quizás ella todavía lo quiere. Harmonia decía que no debería decir eso. Una mujer que dice llamarse Santa no haría eso, así que ella quería ir en ese mismo momento a hablar con la princesa, pero Hestia se lo impidió. Más tarde, Hestia daba un paseo por el jardín y recordaba que por poco y Harmonia se va a ver a la princesa. Pero todo resultó bien a la final, aunque en medio de su paseo se encontraba con Kael y tenía flores en su mano. Hace unos minutos Kael estaba arreglando flores en los jarrones. Esto era por sugerencia de Urus. En eso le dejó un ramo de flores a Kael y se desapareció. Al quedarse a solas, Kael pensaba. Helios ya le había informado que habían podido anticipar la crisis en la frontera. La verdad, nunca imaginó que el poder de Hestia salvaría a un país entero. Pero aún no entendía por qué hace todo esto por él. En eso la vio pasar y recordaba que a ella no le queda mucho tiempo de vida. Y así fue como terminó encontrándose con ella en el jardín. Kael con una sonrisa le decía que tiene que hablar con ella, pero Hestia estaba muerta de emoción y amor. Míralo, está hermoso, hermoso el cabrón, hermoso. Su Kael estaba hablándole mientras sostiene flores, pero al no dejar de mirar esas flores, Kael lo entendía. ¿Le gustan estas flores? Así que dijo que esto es para ella, matando a su fan enamorada. Ya Urus, al ver a la marquesa tan mal, corría, quería saber qué pasó, pero Hestia estaba más que emocionada, a punto de un colapso del corazón. Pero aún así quería conversar con su Kael. Urus le decía que eso puede esperar, pero Hestia con una mirada fulminante le dijo, vete. Y así se quedó a solas con Kael. En eso vio el pasatiempo de Kael y se emocionaba, pero a la vez se deprimía por no haberlo visto haciendo eso. El ver esas reacciones para Kael era muy entretenido. Y para Hestia verlo sonreír era más que placentero, aunque pronto Kael le recordaba que quería contarle algo. Pero al acercarse tanto, Hestia corría de su lado. Pero mientras ella calmaba su corazón, Kael le preguntaba el por qué lo salvó. ¿Acaso es porque...? Dejaba en pausa sus palabras y Hestia sabía que quizás se dio cuenta que le gusta por sus reacciones. Y gritando confesaba que es porque en realidad él es su favorito. Kael solo iba a decir si acaso lo salvó porque solo ve el futuro. Y bueno, ahí quedó en shock ante lo que Hestia le dijo. Hestia ya se había confesado y Kael quería saber ¿quién es su favorito?
Pues favorito es una palabra que nadie usa en ese mundo. Sorpresivamente Kael estaba interesado en saber qué significa. Quería que se lo dijera. Y bueno, ella estaba tan sonrojada y gritando decía que significa que lo ama muchísimo. Pero amar es algo muy grande. Y bueno, ya Hestia no sabía ni qué decir. Kael rápidamente cambió de conversación. Le dijo que como ve que le gustaron las flores, piensa enviarle muchas más pronto. Aunque ahora sí quería hablar seriamente con ella. Kael había pensado en que ella, al ver el futuro, cambia el presente. Pero es comprensible que el futuro cambie cuando cambia su pasado. Así que el haberlo salvado debe cambiar algo en el futuro. Y es algo que ella ya no sabe. Así Kael le daba un ejemplo. Recientemente le contó a Elliot sobre lo ocurrido en la frontera. Y si eso pasó tal cual es porque no estaba ligado con su vida. Pues en ese futuro de todas maneras no estaba vivo. Pero habrán futuros que ella vio y que ya no se cumplirán. Hestia entendía lo que quiere decir, pero no se le ocurría cómo hacer que siga confiando en sus poderes. Kael se acercaba otra vez a ella y verlo así, mucho menos se le iba a ocurrir algo. Pero Hestia le dijo que aunque ellos mueran, dudaba mucho que el futuro cambie. El mundo seguirá su curso de todas maneras. Kael se deprimía, lo entendía. Si él muere, todo seguirá como siempre. Quizás no es tan buena persona como para que su ausencia cambie el futuro. Hestia entendía que este mundo fue diseñado para aprovecharse de Kael, para que los protagonistas sean felices, y odiaba eso. Así que enseguida Hestia le dijo a Kael que aunque el mundo no cambie con su ausencia, es importante para muchas personas, porque él es una persona increíble, alguien que puede hacer cambios a su alrededor, y la persona que más lo va a necesitar será ella, porque él es su persona favorita. Y con sus gritos hasta Urus llegaba a ver qué pasó. Pero así Hestia se fue con Urus dejando a Kael, quien se quedaba riendo, porque para él Hestia es muy divertida. Y claro que para Urus y Hestia verlo reír era una dicha que antes jamás habían tenido. ¿Será que los tortolitos se acercarán mucho más? Creo que es muy obvio que sí. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, donde subimos más de estas historias, y en Verejeo TV, donde subimos resúmenes de películas y dramas. ¡Hasta la próxima!